Muy buenos días, que el Señor nos bendiga grandemente. Quiero enviar un cariñoso saludo a mi pastor, mi pastora, sus hijas y a la amada iglesia del Señor. Y así a cada uno de los que pueda ver este video sea también bendecido, no por nosotros, sino por la palabra del Señor, quien a través de ella podemos ser sanos y también ser bendecidos. Quisiera compartir en esta mañana de día sábado, un día precioso, una palabra del Señor. Amén. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del verso 46 en adelante. Para la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, o a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dios añade bendición a esta su palabra. Maravilloso es cuando podemos entender que hay una comparación de la palabra del Señor. Y aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en el verso 46, Dios nos compara a través de las historias que Jesús contó, a través de las parábolas. Jesús nos comparó también. Y aquí hay un mensaje bien precioso cuando dice: edificad sobre la roca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ayúdenos el Señor, amado hermano, porque queremos ser... Perdón, están llegando los WhatsApp de la oración. Qué maravilloso, qué bueno. Amén. Llamamos al Señor, nos llamamos a ser cristianos. Queremos ser cristianos, pero a nuestra manera. Queremos ser cristianos evangélicos, pero a nuestro modo. ¿Ya? Y es ahí donde la palabra del Señor nos hace un hincapié y dice: me llamáis Señor. ¿Y para qué? Si no hacen lo que yo mando. Cuando somos cristianos debemos hacer lo que el Señor nos pide. Amén. El Señor nos ayude para poder hacer su palabra. No ser un evangelio a mi modo. Queremos ser un evangelio al evangelio según San Yo. Yo creo que esto es así, yo haría esto allá, yo haría esto así, yo haría esto otro acá. En fin, haríamos un montón de cosas a nuestra manera sin vernos perjudicados, cuando por la palabra del Señor también somos criticados, somos reprendidos. No llevar el evangelio a nuestra manera, sino a la manera que Dios pide que llevemos su evangelio. De lo contrario, el Señor nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os indicaré a quién os es semejante, o a quién les compararé, o con quién los compararé. Y ahí el Señor dice: todo aquel que viene a mí, todo, usted, yo, los que hemos llegado a las plantas del Señor y hacemos su palabra, cuando el Señor me dice a mí en su palabra que debemos llevar fruto de cristianos, llevemos fruto de cristianos. Eso significa apartarnos del pecado, apartarnos de los frutos de la carne, que son un placer para ella, pero son un pecado que nos aleja, que nos aparta del Señor. Amén. La envidia, la maledicencia, creo que lo prediqué en algún momento, creo que lo dije en alguna reflexión, pero no es necesario volver a repetirlo, porque usted como cristiano sabe lo que aún tiene arraigado en su vida, que es un fruto de la carne, que eso no le conduce a ninguna buena vida como cristiano. Pero sí dice la palabra del Señor que si yo hago su palabra, Él me compara como aquel hombre que edificó una casa, cavó, ahondó, ¿cierto? Y puso el fundamento sobre una roca. Usted sabe que una roca es dispareja, una roca no es lisa, no está para llegar y construir. Una roca se compone de materiales, de minerales duros, que cuesta trabajarlos, que cuesta hacer una excavación. Pero sin embargo, un hombre se preocupó en excavar allí. La miró, pudiendo haber trabajado en un terreno plano. Haber dicho: ¿para qué tan complicado si la puedo hacer más fácil? Y nos comparamos, y el Señor a través de su palabra nos dice: y es semejante a este hombre, cavó hondo, pero cuando vino, allí está la clave, cuando vino una tormenta,
Cuando sopló el viento, un viento recio, un viento fuerte, el que habla la palabra del Señor, salió el río golpeó esa puerta, esa casa con ímpetu, con fuerza. Con las devastaciones de la naturaleza, usted ve, como son los huracanes, devastan todo lo que hay. Pero sin embargo, ¿qué es lo que queda en pie? No son los tremendos edificios, no son los tremendos rascacielos, no son los grandes caminos, sino que son las palmeras. ¿Usted se fija? Las palmeras tocan, la copa de su palmera toca casi el suelo, pero luego que pasa la tormenta, se vuelven a enderezar. Amado Dios, amado hermano, el Señor nos compara con estos hombres. Si hacemos la palabra del Señor, Dios nos compara a través de este muchacho, de este hermano que dice aquí que él hizo su casa sobre la roca. Dio con golpe, dio con fuerza la naturaleza sobre ella, pero sin embargo la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque hizo su fundamento, ¿a dónde? En la roca. Pero el de más abajo dijo, aquí la veo fácil y aquí es simple. Para mí, ¿para qué voy a estar picando una roca? ¿Para qué voy a estar haciendo esfuerzo? ¿Para qué voy a estar apartándome del pecado si puedo ser pecador y también puedo ser evangélico? ¿Para qué me voy a apartar del pecado si también el Señor me ama? Pero ¿para qué me voy a apartar del pecado si aquí la puedo hacer fácil? A veces le tenemos más respeto a los hermanos que nos van a ver que a Dios que siempre nos ve. Cuidémonos, no de los hermanos, sino del ojo de Dios. ¿Por qué le tememos al hermano? Porque el hermano, si es cristiano, el hermano va a callar y va a orar por usted. De lo contrario, hay hermanos que les gusta divulgar el pecado de otro hermano. Pero ayúdenos el Señor para que cuando eso ocurra, usted no lo comente. Ore por él, ore por ella. No es más pecado el echarse una copa de vino a la boca o echarse un cigarro a la boca. No es más pecado decir una mentira que hablar un falso testimonio. Todos delante del Señor son pecados. Y no es un pecado más chico, ni un pecado más grande, ni por ello voy a ser medido. El pecado ante el Señor es pecado. Ayúdenos el Señor a apartarnos de estas cosas. Como dice la palabra del Señor, más el que oyó y no hizo la palabra del Señor, muchos van a escuchar estos mensajes, muchos escuchan los mensajes, pero no los hacen, les da lo mismo. Mientras estamos en la iglesia, amén, Señor, sí, Señor. Nos fuimos de la iglesia y volvemos a nuestra vida mundana. Volvemos a nuestra vida mundana, a compartir con el diablo, a sentarnos a la mesa con el diablo, a compartir una conversación sucia, a compartir o lo que hay en nuestra vida también. Nos aparta del Señor, pero dice más el que oyó y no hizo esto, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. La vio simple, sencilla. Quizás no puso un buen cimiento, no hizo una buena cadena, no tiró un buen hormigón, no hizo un pH, una prueba de hermeticidad, no hizo una buena construcción con un material de calidad, sino que se dedicó simplemente a poner palos y a parar tabiques y a poner un techo. Pero dice la palabra del Señor que allí no hubo una firmeza, no hubo un fundamento, no hubo una fundación. Cuando usted construye una casa, siempre uno hace una fundación. En los grandes edificios se hacen fundaciones de 3 metros, 4 metros y 5 metros. ¿Para qué? Para que el edificio se pueda sostener. 15 metros, 10 metros, dependiendo de la altura del edificio. Pero sin embargo, el cristiano que no tiene un fundamento bien puesto, bien hecho, ese cristiano cualquier cosa lo bota al suelo. Cualquier cosa que ve en su hermano lo bota al suelo. Ayúdenos el Señor. ¿Para qué? Para que seamos los cristianos que tengamos nuestro fundamento, que construya su fe, construya su casa, construya una esperanza, construya una salvación. Y nuestra esperanza y nuestro fundamento y nuestra casa debe estar en Cristo el Señor, que es nuestra roca. Para el Señor será honra y gloria desde hoy y para siempre.